Muy bien, hoy vamos a estudiar en el libro de Lucas, el capítulo 11, donde nos quedamos, que fue en el versículo 14. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, leer tu palabra, analizar tu palabra, mi Dios, a poner nuestros ojos en tu palabra. Deseamos, Padre, que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos dice el texto bíblico, la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14 en adelante. Dice el texto bíblico: dice, Jesús estaba echando a un demonio que era mudo. Así que el texto dice, Jesús estaba echando a un demonio que era mudo. Hasta ahora hemos estudiado y analizado desde el capítulo 2 del libro de Lucas hasta el capítulo 11. No tocamos el capítulo 1, no lo analizamos, o sea que del capítulo 2 hasta el capítulo 11 del libro de Lucas al versículo 14, hemos analizado esos capítulos, estos versículos, los hemos analizado con la ayuda del Espíritu. Si yo fuera a analizar algunos capítulos anteriores, vamos a encontrar que en varias ocasiones Jesús tuvo que sacar demonios, en varios de ellos en dos sinagogas, en diferentes momentos, donde Jesús tuvo que intervenir y sacar demonios. Pero no solamente fueron en la sinagoga, también en varias ocasiones, como hemos estudiado en el capítulo 6, capítulo 8, en el capítulo 9, y en el mismo capítulo 4, donde Jesús empieza su ministerio, donde Jesús fue tentado por Satanás. Así que tenemos una serie de capítulos donde Lucas le presenta a Teófilo, donde había intervenciones de Satanás con cierta persona y Jesús tenía que intervenir y sacar esos demonios. Pero lo interesante de la historia es, cuando analizamos el texto, los versículos anteriores, que ya lo hicimos, encontramos que Jesús sacó cierto demonio a cierta persona, pero cierta persona no se lo sacó. Es muy importante analizar esto. Y es lo que vamos a encontrar hoy, que nos encontramos con el versículo 14 y adelante y el 15. Mira cómo dice 14. Jesús estaba echando a un demonio que era mudo. O sea, que esta persona que tenía este demonio, lo que hacía era que le impedía hablar. Así que el objetivo del enemigo con esta persona era que él no hablara. Por alguna razón, algún motivo, el enemigo hizo ese demonio que esta persona no hablara. No sé si era que cantaba bonito, yo no sé si era que predicaba bonito, yo no sé si era que era un experto dando estudio bíblico, yo no sé si tenía la habilidad y el don de llegar a la persona a través de sus palabras, usando la palabra de Dios. Yo no sé. Lo que sí sé es que el demonio le impedía hablar, le impedía que comunicara, ya sea con su esposo, con su esposa, ya sea con sus padres, con su amigo, vecino. Así que el demonio lo que hace es que toma posesión de su lengua. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerme es esta, de la serie que vamos a hacer, te pregunta es, porque una cosa es que el enemigo tenga el control de mi lengua y otra cosa es que tenga el control de mi mente. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Usted cree? No me responda, una pregunta para analizar, no responde ahora. ¿Usted cree que el enemigo tenía el control de su mente 100%? De la lengua sí, pero de la mente, ¿qué usted cree? Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo entonces Jesús desea o quiere echar fuera el demonio? Porque para Jesús echar fuera el demonio, la persona tiene que querer y tiene que desear. Porque una cosa es controlar la lengua y otra cosa es controlar la mente. Para mí, esto es mío, Dimio Rodríguez, esto es personal mío, mi posición. Usted puede tener una posición diferente analizando el texto. Esa persona deseaba y quería no tener ese demonio. Porque si esta persona quería tener el demonio, Jesús no se lo saca. Porque
una persona quiere andar en malos pasos y vive andar en malos pasos y se goza andar en malos pasos y quiere seguir andando en malos pasos, Jesús no puede hacer nada. Jesús no puede echar ese espíritu de conducta pecaminosa que tienen cierta persona. Ahora, cuando la persona quiere y no puede, entonces ahí interviene Jesús. Para mí, esta persona no quería tener ese demonio, pero no tenía el poder para sacarse ese demonio. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es no querer y otra cosa es no tener el poder. Y él no tenía el poder de sacar el demonio. Otra pregunta que tenemos que hacernos al texto, todavía estamos en el 14. ¿Cómo llega ese espíritu a esta persona? Por alguna razón, algún motivo llegó. No fue que llegó él estando orando. No, ni llegó él estando ayunando. Y si llegó orando y si llegó ayunando, en el proceso de la oración y del ayuno, se metió donde no tenía que meterse. Llevó a sus pensamientos cosas que no haberla llevado. Si era que estaba haciendo el enemigo tomó posesión de su lengua. Cosas que no tengo todos los elementos, pero aunque no tenga los elementos, puedo analizar el texto a ver qué me dice, a ver qué me da, a ver qué es lo que Dios quiere que yo interprete, lo que Dios quiere que yo entienda. Lo que sí tenemos hasta ahora es una persona con un espíritu de Satanás y le impedía hablar, que era mudo. Sí sabemos de que en su mente, en su querer, no quería tenerlo, por eso Jesús interviene y lo va a sacar. Porque si la persona quiere tenerlo, Jesús no lo puede sacar. Si la persona no quiere, pero no puede, y le pide a Jesús en su mente, porque no puede hablar, pero en la mente, y Jesús conoce la mente, Jesús conoce los corazones, entonces Jesús interviene, va a intervenir. Eso es lo que yo creo que sucedió en este caso, en el versículo 14. Donde la persona quiere, no puede. Y Jesús interviene. Entonces, ¿cómo recibió, llegó a tener el espíritu de Satanás? No fue haciendo algo bueno. Sigue diciendo el versículo 15 ahora. Mira cómo dice el 15. Pero vamos a seguir en el 14. Y cuando el demonio salió, el mudo habló. Lo primero que hace la persona muda que tenía el demonio, cuando Dios a Jesús le saca el demonio, es que empezó a hablar. Empezó a hablar. Ya me imagino que ahora empezó a hablar de la maravilla de Jesús. Gloria a Dios. Quiero creer que empezó a darle gracias a Jesús. Gloria a Dios. Quiero creer que empezó a alabar a Jesús. Gloria a Dios. Que si su habilidad era cantar, allí alabó y glorificó el nombre de Jesús. Que si su habilidad era hablar con elocuencia, con autoridad y con poder, hay personas que tienen dones para llegar a hablar, empezó a hacerlo en el nombre de Jesús. Por la gracia de Jesús. Y eso es lo que él empezó a hacer. Porque Jesús hizo un milagro en su vida. Jesús sacó un demonio que él no podía hacerlo. Ahora es una nueva persona. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? En el versículo 14. Y la gente quedó maravillada. Ahora aquí la gente quedó ¿qué? Maravillada. O sea, la gente al ver la situación quedó maravillada, maravillado. Maravillado es cuando usted ve algo que usted dice, wow, grandioso, maravilloso, asombroso y nada más. Porque si la gente hubiera quedado arrepentida, queda arrepentida y convertida. Porque esta gente, esta multitud no se arrepintió. Porque si la multitud se hubiera arrepentido, no ocurre el versículo que sigue. Pero como la multitud no estaba arrepentida ni convencida, lo que estaba era maravillada, asombrada, que son dos cosas totalmente. Una cosa es estar arrepentido y otra cosa es estar maravillado. Maravillada de las cosas que hace, de su poder, de su grandeza, pero no arrepentido de su conducta.
no arrepentido de su hecho. No aceptaron a Jesús como su Salvador. No vieron a Jesús como el Hijo de Dios. No vieron a Jesús como el Mesías. Simplemente vieron a Jesús como una persona que tenía el poder para hacer cosas que otra persona no podía hacer. Y ahí nada más. Quiero preguntarte a ti en esta noche. ¿Estamos nosotros convencidos de que Jesús es nuestro Salvador? ¿Está usted convencido de que Jesús es su Salvador? ¿De que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De que Jesús tiene poder para levantarle, para ayudarle, para transformarle, para cambiar su vida? ¿Está usted convencido de eso? Sigue diciendo el texto bíblico, miren cómo dice el 15 ahora. Pero algunos dijeron, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa a los demonios. Me encanta el texto. Analizar el 15 con el 14. ¿Qué encontramos? Encontramos que cuando Jesús va a sacar el demonio, no encontramos una oposición de los demonios. En varias ocasiones de los versículos que le di anterior, de los capítulos que di anterior, vimos en algunos casos donde el enemigo se opuso, pero no tenía el poder para no obedecer. Aquí no encontramos una oposición. Aquí no encontramos una persona botando espuma por la boca. Aquí no encontramos una persona tirándose por el piso. Aquí no encontramos al enemigo tomando posesión y hablando palabras hacia Jesús. No encontramos eso. Aquí lo que encontramos es una obediencia absoluta del poder de Jesús, y Satanás obedece absolutamente. Pero por algo hay que Satanás obedeció calladito, sin decir nada. Cuando leemos el versículo 15, encontramos que en el versículo 15 hay una mentira grande. Y el príncipe de la mentira, ¿quién es? El diablo. Entonces, cuando analizamos el verso 15, ¿qué encontramos? A Satanás. Porque quien toma posesión de esta persona, ¿quién es? Satanás. Quien hace que esta persona hable mentira, ¿quién es? Satanás. Así que no solamente la persona que no podía hablar tenía demonios, sino que hay personas aquí que pueden hablar que tienen a Satanás, porque a Satanás usa a personas de diferente manera. A uno no lo hace hablar, a otro lo hace hablar. Pero cuando lo hace hablar, ¿cómo lo hace hablar? Eso que Jesús dice: apartado de mí, porque no lo conocí. Que tu nombre no es demonio. No, mi nombre no es demonio, apartado de mí. Eso es mentira. Eso dice el texto bíblico, ¿verdad? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Por eso dice Jesús también que muchos dirán: Señor, Señor. Porque Satanás hace que sus secuaces digan: Señor, Señor, pero con una estrategia, con un plan, con un objetivo de confundir. ¿Qué encontramos en el versículo 15? Una confusión, porque la multitud no estaba convencida, estaba maravillada. Entre la multitud, la gran mayoría no veían a Jesús como el Hijo de Dios, no lo veían como el Salvador de su vida, de su alma. Había confusión, y esta persona ahora, guiada por Satanás usándola, va a crear más confusión, porque eso es Satanás, Babilonia, confusión. El rey de la confusión es Satanás. Y entonces lo que hace es que personas de la multitud logran con Satanás convencerle, le crea la duda de que Jesús es guiado por el príncipe de Satanás. Wow, qué mentira. Mentiroso. Entonces, ¿qué encontramos hasta ahora? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que tenía el espíritu de Satanás y no hablaba, y esta persona que tiene el espíritu de Satanás y habla? Ninguna diferencia. Están hablando y no están hablando, porque están hablando que nada. Para el reino de Dios, que están hablando nada. No representan a Dios, pero están hablando en el nombre de Dios, pero no representan a Dios. Cristo sabe.
¿Qué más podemos nosotros decir del versículo 15? Personas que formaban parte de un sistema que eran usadas por Satanás. Y de aquí se menciona lo que hemos estudiado anteriormente, y anteriormente encontramos lo que hemos estudiado, lo que han estado conectados casi al 90%, 100% desde que empezamos, hace más de un año ya. Hay varios capítulos donde en la misma iglesia, en la misma sinagoga, sinagoga, iglesia hoy en día, donde habían personas que tenían el espíritu de Satanás. Incluso hay un versículo muy dedicado que se encuentra en Lucas capítulo 8, donde dice que una persona, en el capítulo 8, usted lo va a leer el capítulo 8, va a encontrar, donde una persona, un grupo de personas se enojaron en la iglesia, estando en la sinagoga, se enojaron de Jesús, se enfurecieron. Entonces, al enojarse, me dice a mí que lamentablemente llegaron a ser poseídos ¿por quién? Por Satanás. Aunque el enojo continuo es una conducta satánica, diabólica. Hay muchas cosas donde Satanás toma posesiones, donde la persona se lo permite y lo dejan por alguna razón u otra. No vayan a pensar que es solamente hablar una borrada, no solamente que solamente botar espuma por la boca, no solamente es a romper cosas, andar desnudo. No, no solamente eso. Como el demonio que tenía aquí, el Gadareno. No, no solamente. De misma manera, Satanás para y tratarse como ángeles de luz, pero son puros demonios. ¿Qué es lo que Lucas me quiere decir a mí con el versículo 15 y el versículo 14? Que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Yo siempre he dicho, la clave es vivir de rodillas. Vivir de rodillas constantemente. Si nosotros vivimos de rodillas, mire, va a ser difícil. No es que uno no sea tentado, no es que uno no caiga. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Una cosa es caer por debilidad y otra cosa es ser poseído por Satanás. Son dos cosas totalmente. El mismo Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Si no fue a Pedro, fue al demonio que lamentablemente tomó posesión de Pedro y Jesús tuvo que reprender. Al mismo viento y al mar, Satanás tuvo posesión y controló el mar en ese momento, el agua y el viento. ¿Qué tuvo que decirle Jesús? Sabemos que el viento no oye y el mar tampoco. Le tuvo que decir Jesús a Satanás, apártate de mí, es calla y emudece. Tenemos que vivir de rodillas. Tenemos que vivir constantemente orando, porque podemos ser una presa fácil. Continuo en un terreno fértil una molestia continua en un terreno fácil para Satanás. Están abonando el terreno. Así que haga todo lo posible, iglesia, hermanos y hermanas que me escuchan, para usted vivir en armonía con Dios. Usted vivir en armonía con su Creador. Usted vivir en armonía con su prójimo. Vivir en armonía, si es en su ciclo familiar, con su familia, vivir en armonía con su familia. No es difícil. Hay que aprender a callar, a tolerar al cónyuge. Unos serán tomados y unos serán dejados. Sí, pero no vamos a entrar en esa materia ahora. Pero trate de que usted sea tomado para vivir en la patria celestial y presentar a Dios en el tierra. Así que sigue diciendo el texto. Así que encontramos en el verso 15 una mentira, una falacia. La falacia de ¿quién? De Satanás. Sigue diciendo el texto bíblico.
y otros para tentarle le pedían una señal del cielo. Entonces, en el verso 16 encontramos a otra persona, a otro grupo, dice, y otros, en plural, otros, ¿para qué? Tentarlo. Entonces, ¿quién es que tienta? ¿Quién es que quiere tentar al Hijo de Dios? El diablo. Entonces, en el versículo 15, hay una persona, un grupo de personas, algunos siguieron. Ese algunos es un grupo guiado por Satanás. En el versículo 16 encontramos, dice, y otros para tentarlo, otro grupo, aparte de lo del 17, aparte de lo del 15, otro para tentarlo, también guiado por Satanás. La pregunta que yo quiero hacerme es la siguiente. ¿Por qué Jesús en el versículo 15 no le sacó los demonios a esos mentirosos? Póngase usted a pensar un momentito. Porque esto aquí no es ahorro para él. ¿Tenemos tiempo de más? ¿Por qué Jesús, aquellos que fueron usados por Satanás, por qué Jesús no le sacó el demonio? ¿Por qué Jesús le saca el demonio al del verso 14? Al mudo se lo saca, pero a lo del verso 15 y a lo 16 tampoco. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a uno sí, a otro no? Es para pensar. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que Jesús hace diferencia de personas? No. ¿Usted cree que Jesús tenía preferencia con el mudo? Y esto, no. Ay, que esta gente están hablando y al hablar están hablando más de mí. El mudo no dijo nada. ¿Qué dijo el mudo? El mudo no dijo nada. Al mudo hay que sacárselo. Porque eso no dice nada. Pero para aquellos que hablan en contra de mí, eso no puedo sacárselo. ¿Usted cree que fue así? Por eso usted cree que Jesús no le sacó el demonio a lo del verso 15 y a los 16 porque no tentar. No, no fue por eso. Cuidado que no fue por eso. Yo le di la respuesta el por qué. Si una persona, por una razón u otra, es poseída por Satanás y no quiere tener, reconoce su error, su conducta, Jesús va a orar de manera lo va a hacer. Pero cuando la persona, por su conducta, aprecia su conducta, vive su conducta, no reconocen su error, no lo reconocen su error, no lo reconocen. ¿Cómo usted cree que Jesús va a poder sacar ese demonio de esa persona? ¿Por qué? No puede, porque cada quien tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiere y decir lo que quiere. Estas personas del verso 15 vivieron eso, quisieron eso, anhelaron eso, despreciaron a Jesús y por eso dijeron lo que dijeron. En el versículo 16 y otros para tentarle le pidieron una señal del cielo. Oye, pero ¿qué más señal que la que tuviste en el verso 14? ¿No viste que Jesús sacó un demonio? ¿No viste que Jesús es grandioso? ¿No has escuchado cuántas cosas Jesús ha hecho? Ahora quiere que Jesús haga una señal o haga un milagro. Era una trampa. Porque usted cree que si Jesús hubiera hecho lo que ellos querían, ¿usted cree que iban a creer en Jesús? No. Iban a cuestionar también. Iban a decir que eso no era de Dios, que eso era del diablo también. Por eso es la palabra tentarlo. O sea, si tú eres, demuestra lo que eres. Si tú eres el Hijo de Dios, da una señal del cielo. Oye, señal del cielo. Hoy, usted cree en Jesús, no porque el cielo te ha dado una señal. Si usted es cristiano, es por fe. Porque usted ha creído en Jesús. Porque usted ha creído que Jesús es su Salvador. Usted ha creído que Jesús es su Salvador. Usted ha creído que Jesús en realidad vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo y volverá por segunda vez.
Usted no ha visto señal de ninguna de esas cosas, pero usted la cree por fe. Entonces, si usted ha creído por fe, ¿por qué esto también lo creyeron por fe? Viéndole a Jesús. Porque ni usted ni yo hemos visto a Jesús físicamente. Y le creemos, y le adoramos, y le glorificamos, y le servimos, y hablamos y predicamos de la maravilla y del amor, de la gracia y del perdón de Jesús. Es nuestro diario vivir, es nuestro gozo. Y no lo hemos visto, físicamente no lo hemos visto. Y no necesitamos señal para creer en Jesús. No necesitamos una señal para alabar y glorificarle. Porque eso sí, se le estaban viendo. Porque eran personas usadas por el diablo. Eran personas usadas por Satanás. Tenían espíritu del diablo. Para hablar. Para contradecir. Para crear conflicto y división. Porque ese es el plan aquí. Crear un conflicto y división. Porque cuando el texto dice que la multitud quedó maravillada, Satanás se irritó y se molestó. Porque Satanás no quería que la persona quedara maravillada con Jesús, sino maravillada con él. Porque él quiere todo lo bombo y platillo. Él quiere toda la adoración. Y que todo el mundo quede maravillado con su conducta y su forma de ser. Ahora, siguiendo analizando el texto. ¿Tenía Satanás más personas allí? Claro, un montón. ¿Tiene Satanás hoy en día personas? Claro, un montón. Ruégale a Dios que usted no sea uno de ellos. No. Ruégale a Dios. Hay personas, no estoy diciendo dónde, hay personas que son usadas por Satanás y guiadas por Satanás. Sí. Ruégale a Dios que usted no lo sea. Porque la persona que usted menos se lo imagina, puede ser. Puede ser. Desde arriba hasta abajo, él tiene a su gente. Y donde quiera que Jesús estaba, él tenía a su gente. Aquí tenía su gente. Entonces sigue diciendo el texto bíblico. Verso 17. Pero él, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Uno de los versículos más poderosos que podemos encontrar en la Biblia. Si lo estudiamos, lo analizamos, una familia dividida, ¿qué va a pasar? Imagínese usted el esposo por un lado y la esposa por otro. Que no le dé eso al niño. Que le hace daño. ¿Cómo le va a hacer daño si yo fui criado comiendo eso? Eso en tu tiempo. Entonces el niño se va a criar escuchando a papá y mamá peleando. Porque no se ponen de acuerdo. Y a veces sucede que aún en situaciones en el hogar, a los hijos se crecen viendo conflicto y división. Y vemos la sociedad también en conflicto y división, dividida. ¿Podrá sostenerse la sociedad? No. Por eso es que la sociedad se va a desplomar a sí misma. Porque una sociedad que está dividida. Jesús está diciendo aquí, un reino dividido, partido en dos, no podrá sostenerse, se va a caer. La sociedad, usted y yo sabemos que ha de desplomarse. Un hogar dividido, entre esposo y esposa dividido, que no se ponen de acuerdo, ha de desplomarse. Una iglesia dividida, que no se ponga de acuerdo, ha de desplomarse. Es lo que Jesús está diciendo. Una persona dividida en su pensamiento entre el bien y el mal, ha de desplomarse. Y no voy a mencionar una lista de personas, de personajes bíblicos, que lamentablemente se desplomaron a sí mismos. Porque la lista es larga. Voy a mencionar uno, Judas Iscariote, dividido en su pensamiento. Él mismo
reconocía a Jesús, pero la ambición era otra cosa. Porque reconoció cuando tuvo la moneda que su plan no era lo que hicieron. Por eso va a devolver la moneda. Estaba dividido. Lamentablemente estaba mordido, estaba por el Entonces, Jesús me está diciendo a través del Espíritu Santo, pensamiento aquí dividido crea conflicto. Hogar dividido es un hogar derrotado. Un hogar dividido es terreno fácil de Satanás. Una mente confusa, donde hay confusión, mucha confusión, es terreno fácil de Satanás. Una sociedad dividida es terreno fácil de Satanás. Una iglesia dividida es terreno fácil de Satanás. Lea el 17. Vamos a leerlo una vez más. ¿Cómo dice? Pero él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí mismo cae. El plan de Dios es que su piel no caiga. Usted se pueda sostener, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Que usted se pueda sostener por la gracia, el amor y el perdón de Cristo Jesús. Que usted pueda reconocer los méritos de Jesús. Que usted pueda reconocer su error, su defecto, y decirle: Jesús, reconozco mi error, mi defecto. Me humillo ante ti. Si no reconoce su defecto, no reconoce su error, pero es creyente en Jesús y no reconoce su error, se ha de desplomar. Pero cuando conocemos cómo nos formaron, cómo nos hicieron, y reconocemos eso, vamos a reconocer que necesitamos de Cristo. Y entonces llevamos eso al plano matrimonial. En el matrimonio, un matrimonio dividido va a caer en un divorcio tarde o temprano. Y si no se divorcian por el qué dirán, o por no decirlo bien, o por los hijos, miren, son terrenos fáciles de Satanás. Pero un matrimonio unido en Cristo, donde se le den los méritos a Jesús, donde se alabe a Jesús, se glorifique a Jesús, es un matrimonio que difícilmente termine en divorcio. No hay forma que termine en divorcio, no hay forma. Es un matrimonio que no solamente va a mantenerse unido, que tiene la puerta del cielo gana. Donde dice uno serán tomados, no será usted ni su esposa, porque los dos serán tomados. Y la clave aquí, dice Jesús, aquí es que mi casa y su casa no puede estar dividida. Porque si mi casa está dividida, me está diciendo que el enemigo está dentro. Ya sea por mí o ya sea por mi esposa, ya sea por Dimi o ya sea por Orquídea, sí está dividida. Pero si en el hogar de Dimi y de Orquídea reina la paz, el respeto, la unidad, el amor, la reconciliación, el silencio, entonces es un hogar donde se le está permitiendo que el Espíritu Santo transforme los caracteres de Dimion, de Orquídea y de mis hijas. Pero si es un hogar donde hay explosivo, porque soy yo la cabeza del hogar, yo soy el que mando, hay un problema. No estoy contradiciendo el texto bíblico, ni estoy contradiciendo a Pablo tampoco, por si acaso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy dando a entender que a veces la cabeza del hogar tiene que bajar la cabeza. Yo como cabeza del hogar tengo que entender que tengo que bajar mi cabeza. Y tengo que bajar mi boca. Y tengo que cerrar mis ojos. Y tengo a veces que dar rodillas. Tengo que bajar mi cabeza. Y entender que mi esposa tiene razón, tiene su derecho como mujer, como persona. Claro que sí. Y si lo llevo al plano eclesiástico como pastor, tengo que entender también que la iglesia tiene su derecho. Y que la iglesia sí está bien. Y que yo tengo que bajar mi cabeza. Y que yo tengo que bajar a mis ojos. Claro que sí. Obvio que sí. Porque si no, y entonces. Tengo que entender que la sociedad a veces tiene razón. Porque yo soy parte de la sociedad.
Y si yo siempre tengo la razón y la sociedad está mal, entonces, ¿cómo será esto? No, si yo soy parte de la sociedad, yo soy parte de la sociedad. Y tengo que saber que la sociedad a veces está bien. Pero siempre está bien. Somos parte de una sociedad. Lo que Jesús me está diciendo aquí, que yo no puedo ser una persona que me la pase creando conflicto y división. No importa en qué foro yo esté, ya sea en la sociedad, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia. Eso soy yo. Usted también como individuo, porque usted forma parte de la sociedad. Usted es un agente social y es parte de una familia. Y si me está escuchando, es parte de alguna iglesia, es creyente. Y como creyente forma parte de una iglesia. Y tiene que fomentar la unidad de la iglesia. Que a veces no siempre tengo la razón. Es verdad, a veces no siempre tengo la razón, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que Jesús me quiere decir aquí? ¿Qué Jesús le está diciendo? Jesús está respondiendo al versículo 16, no olvide eso. Jesús le está hablando, respondiendo a lo diabólico, a lo satánico. Jesús le está respondiendo. Oh, analícelo. Jesús dice esto por lo del verso 17, si no Jesús no lo hubiera dicho. Usted no puede concluir con el 17 sin tener el 16. Que Jesús le está diciendo a esa gente satánica que él no es Satanás. Y que él no vino a dividir el reino de Dios. Él no vino a dividir la iglesia. No, Jesús no vino a dividir la iglesia. Jesús vino a fortalecer a los creyentes. Jesús vino a fortalecer a los hijos y a las hijas de Dios en el planeta Tierra. Jesús vino a perdonarle su conducta y su pecado. Jesús no vino a dividirme con el Padre. Jesús vino a unirme con el Padre. Porque el pecado lo que causa división, ¿entre quién? Entre Dios y el ser creado. El pecado lo que causa división entre Dimior y su creador. Jesús vino a unirme a Dimior, a mí, a unirlo a usted con su creador, con Dios. Jesús no vino a dividirme a mí con el cielo. Y lo que están diciendo aquí, lo del verso 15 y 16, es eso, que Jesús vino a dividir. No. Si Jesús sacó un demonio, y ellos dicen, lo sacó porque tiene demonio. Jesús dice, no, eso es mentira. Porque el demonio no puede dividirse entre sí mismo. Y muy importante. Muy importante. Hay mucha materia. Una hora no para analizar el verso 17. Tengo el 16 en mente, el 15 en mente. Y tener también el 14. Y todo lo demás, donde Satanás aparece. Satanás aparece en la Biblia por muchas maneras. Muchos personajes Satanás aparece en la Biblia. Está rodeado allí en la escena, en muchas escenas encontramos a Satanás. A Marta en un momento dado, y eso lo estudiamos. No, eso lo voy a practicar después. Pero está ya en el capítulo 11 también, la historia de Marta, lamentablemente. No quisiera llegarle al otro vídeo a Marta, pero que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que Jesús me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar? Que tenemos que porque no puede sostenerse un sistema dividido. Tenemos que buscar la forma de buscar que la unidad por el bienestar propio y de la iglesia. Porque si no, lamentablemente, óigame, Jesús dice cómo se va a sostener. Satanás está usando constantemente para crear estos conflictos. Y no me estoy refiriendo a conflicto eclesiástico, por si acaso. Conflicto social. Conflicto en el hogar. Porque no, vamos a sacar por un momento la iglesia, en el hogar. Conflicto en el hogar. Conflicto como padre e hijo. Conflicto como cónyuge. Conflicto con el vecino. No, tenemos que buscar la forma de unificar por el bienestar propio. Que usted sea elegido. Que si alguien ha de quedar, no sea usted.
vuelvo a decirlo, que si alguien ha de quedar, que no sea quien usted, que usted forme parte de lo elegido para formar parte de él. Que usted, su mente sea guiada por el Espíritu Santo. Que su mente, su carácter, sea el carácter de Cristo Jesús. Que usted represente dignamente a Dios. Y por su fruto lo conoceréis. No, analice los frutos del versículo 15. Díganme los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Mentira. Analice los frutos del versículo 16. Mentira. Son los frutos. Entonces, ponga una hoja y haga un análisis de usted. Olvídese del mundo, de usted. Y en esa hoja usted va a poner cuáles son los frutos que usted ha pensado, lo que usted ha pensado sin hablar, porque no olvide esto, que hasta con el pensamiento se peca, y con el pensamiento se alaba a Dios, porque el de versículo 14 no hablaba, pero tenía una mente que pensaba, y Jesús conoció la mente, leyó la mente. Al leer la mente, entonces Jesús obró. Los del versículo 15 hablaban, pero también pensaban, porque estaban pensando, y su pensamiento lo ejecutaron. Los versículos 16 lo mismo, estoy repasando. Los versículos 16 lo mismo, pensaron, y su pensamiento lo ejecutaron cuando vieron lo que no le agradó. Y a lo que Satanás, es fruto de Satanás que encontramos en el 15 y el 16. Totalmente fruto de Satanás. Por los frutos lo conoceréis. Entonces usted va a hacer una lista, una hoja, y va a poner esos pensamientos y esas conductas que no son agradables, Usted lo va a poner va a hacer una lista y va a poner aquellos pensamientos que lo unifican con Dios, que lo unifican con su esposo, que lo unifican con su esposa, que lo unifican con su vecino, que lo unifican en la sociedad, que lo unifican con su hermano de la iglesia, y esa la va a poner, y entonces usted va a hacer un balance, y usted entonces tiene que alimentar más una que la otra. Usted tiene que ir, dejarla hasta que no exista más en su mente, para que usted pueda hacer entonces guiado por el Espíritu Santo. Porque si tiene las dos, el Espíritu Santo no lo tiene. Porque una cosa es reconocerlo, porque viene a los pensamientos, lo reconoce lo bueno, pero no lo ejecuta. ¿Por qué? Porque hay una conducta que le impide hacerlo. Por una situación en que se irritó con su esposa o se irritó con su esposo y no quiere darle brazo a torcer porque usted es usted. Entonces es una conducta pecaminosa. Lo mismo en el mismo plano también es cristiano. Y usted entonces se va a dar cuenta quién es cuando usted haga esta lista. Cuando usted entonces ponga entre la conducta que lo separan de usted con Dios, sus pensamientos y sus acciones, sus conductas. Y la otra es sus pensamientos, porque, óigame, yo quiero creer, y yo lo sé, que hay pensamientos buenos en usted. Hay pensamientos buenos en nosotros, hay pensamientos buenos. Eso nadie me lo quita de mi cabeza. No, porque si no hubiera pensamientos buenos, nosotros, óigame, fuéramos el diablo puro, el diablo vive en frente de nosotros. No, hay pensamientos buenos, nosotros lo hay. Y esos pensamientos buenos, ese deseo de ser diferente, de agradar a Dios, es lo que tenemos que cultivar hasta llegar a la imagen de Dios, que es lo que queremos. Porque si no llegamos a la imagen de Dios, ¿y entonces qué va a pasar? Así que voy a terminar. Vamos a seguir con el versículo 18 más adelante. Lo que quiero presentarte con lo que hemos estudiado, hemos analizado hoy. Y le dije, 1 hora no es suficiente, 2 horas tampoco es suficiente para estudiar todos los elementos que encontramos aquí.
haga todo lo posible para que usted represente a Cristo. Para que cuando usted hable dirigido por el Espíritu. Para que cuando usted vaya a usar la Dios le dio, sea usada por el Creador de él. Y que Dios le bendiga, le guarde y lo cuide hoy, mañana y siempre. Creados en el cielo. No fuimos creados para ser quemados, pero creados para vivir en el cielo. Y eso lo determina mi conducta y su conducta. Eso lo determina los frutos que hay acá, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y eso es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer el rostro de Dios en tu vida y en tu hogar. Bendiciones. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias. Porque al estudiar tu palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, 15, 16, 17, que es lo que estudiamos hoy, podemos encontrar, mi Dios, que hay personas a la cual tú vas a reprender a Satanás. No hay personas donde tú no le vas a reprender a Satanás. Hay personas que van a morir con Satanás, que van a trabajar para Satanás, que van a hablar para Satanás, que van a predicar para Satanás, que van a cantar para Satanás, que van a dar estudio bíblico para Satanás. Eso es lo que encontramos en el versículo 15 y 16. ¿Cómo lo sacamos de la Biblia? ¿Cómo lo borramos de la Biblia? ¿Cómo no predicar? ¿Cómo no hacer un análisis de eso, mi Dios? ¿Cómo hacer un análisis superficial y ya para que nadie se sienta mal? Por favor, mi Dios, ayúdanos a entender que estamos en una lucha entre el bien y el mal. Ayúdanos a entender, mi Dios, que el bien está ahí para ayudarnos, para salvarnos y guiarnos. Y el mal también está ahí para usarnos como carnada, para herir a alguien, para humillar a alguien, para dividir, Señor, la iglesia, dividir el hogar, dividir con el esposo, la esposa, los hijos, dividir la sociedad, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, porque uno de los dos reinos vamos a representar, o el reino de Dios o el reino de Satanás. Somos agentes tuyos, Dios, o alguien será agente de Satanás. No existe término medio, no existe ambos, no existe un tercero. Por favor, Padre, danos la capacidad de madurar en esa área. Porque si alguien representa a la persona del versículo 14, de versículo 15 y 16, van a morir así, porque no hay nada para hacer. Ayúdame, Padre, a no ser esas personas. Y las personas que me están escuchando, Padre, que no están escuchando, mi Dios, que tampoco representen lo del versículo 15 y 16, tampoco, mi Dios. No. Ni en Caparra, ni en Roosevelt, ni en First English existen personas que representen a la persona del versículo 15 y 16. No existe, Padre. No existe, mi Dios. Queremos llegar al cielo. Queremos representarte, Padre. Podemos fallar, podemos herirnos, podemos disgustarnos por un momento, Padre. Ayúdanos a entender que lo más grande es la unidad en Cristo y la unidad con los demás. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás es pura bobería. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.